Vamos a invitar a nuestro invitado, el profesor Len Sherman. Len, ¿cómo estás hoy? Bienvenido a Show Me the Money. Creo que esta es tu segunda o tercera vez. A mi edad, es difícil recordar. Sí, todo bien. Así que, como tal vez sepas o no, profesor. Bueno, Len Sherman, profesor en la Escuela de Negocios de Columbia. Ha escrito varios artículos sobre Uber y su camino hasta convertirse en la máquina de hacer dinero que son hoy en día. Algunos se hicieron virales, otros pasaron desapercibidos, pero aquí está de vuelta. Está de regreso, con otro artículo que le resulta un dolor de cabeza a Uber. Y, así que, aviso, hay un comentario oficial de Uber que voy a leer al final de nuestra entrevista, y le voy a dar a Len la oportunidad de responder a ese comentario. Así que, Len, cuéntanos brevemente de qué se trata y luego profundizaremos, obviamente, en 1 minuto o 2. ¿De qué va esto? Primero que nada, ¿cómo llegaste a hacer esto? ¿Cómo empezó todo? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Verdad? ¿Y por qué lo hiciste? Y por último, ¿cómo podría esto ayudar potencialmente a la comunidad de conductores? Así que el micrófono es tuyo. Bueno, déjame empezar. Solo quiero agradecerles por invitarme. De verdad, me gusta mucho estar en su programa, escuchar su programa. Aprendo mucho. No podría hacer lo que hago si no hubiera aprendido mucho de ustedes. La última vez, preguntaste cuántas veces he estado en el programa. Solo recuerdo la otra vez, hace unos 18 meses, que justo había publicado un artículo sugiriendo que Uber en Estados Unidos. La tasa promedio de comisión en todo el sector de viajes compartidos era del 40%, y a Uber no le gustó nada eso. Así que no creo que sea la primera vez que vamos a cruzar espadas, porque, como les voy a contar hoy a tus oyentes, según mi trabajo más reciente, al menos para algunos conductores, Uber debería querer tratar de manera justa la mayoría de los viajes que están siendo aceptados por algunos de tus conductores estrella, que escuchan tu programa y tal vez él esté aquí. Ahora su tasa promedio de comisión es más bien del 50%, cuando está generando el 80% de las ganancias que obtienen en nombre de sus conductores. Así que obviamente vamos a cruzar espadas y estaré ansioso por saber cuál ha sido la reacción de Uber hasta ahora. Con gusto respondería, ya sabes, te daría mi opinión al respecto. ¿Cómo me involucré en esto? Trabajé más de 30 años en consultoría de gestión, principalmente para la industria automotriz mundial. He estado rodeado de autos toda mi vida. Viajé por todo el mundo en el negocio automotriz. Así que era bastante natural que me interesara Uber y su relación con esa industria. Y ahora que enseño en la Escuela de Negocios de Columbia, doy clases de estrategia empresarial a un grupo de estudiantes de MBA que pagan mucho dinero para ir a la escuela. Uso muchos casos y cada año su caso favorito es Uber. Y la razón es que es una historia increíble. Quiero decir, es una empresa que perdió más dinero que cualquier otra empresa, cualquier startup, jamás. 32,000 millones de dólares, más o menos unos cuantos millones, y ahora se han convertido en una máquina de hacer dinero. Chris, ¿puedes poner la figura 1? Creo que es solo para dar una idea rápida de lo que estoy hablando. Esto no pasa muy seguido. Una empresa empieza perdiendo tanto dinero como ellos. Y luego se convierte en esto, como yo lo llamo, una máquina de generar efectivo. Solo un pequeño detalle y luego seguimos con eso. Pero se puede ver que poco después de que contrataron a Dara Khosrowshahi como CEO, él empezó a hacer un montón de cosas realmente inteligentes y de verdad empezó a impulsar la empresa. Desde 2019, cuando salieron a bolsa, hasta 2021, estuvieron cerca del punto de equilibrio, pero luego como que se estancaron.
El efecto de todas las cosas buenas que él estaba haciendo tuvo su impacto. Y algo cambió en algún momento de 2022 y ese cohete despegó de nuevo. Entonces, ¿por qué hice esta investigación? ¿Por qué? He estado enfocado en la empresa durante los últimos 3 años, tratando de entender qué demonios pasó. Y hablaremos de eso hoy, de ese momento en 2022 que hizo que este cohete despegara. Así que puedes deshacerte de esto. Bueno, está bien. Sé que vamos a profundizar mucho más en esto. Puedes. Por cierto, no creo que sea una coincidencia que donde el rojo se convierte en un pequeño verde y luego en un verde ridículo, fuera de serie, suceda. Coincide con las tarifas anticipadas. Pasar de las tarifas por kilómetro a las tarifas anticipadas prácticamente en todo el país, salvo en algunos estados. Así que solo quería recordarle a la comunidad que cuando vean estos gráficos o capturas de pantalla, ya saben, sé que vamos a ir un poco más rápido de lo normal, porque hay mucho de qué hablar, pero les recomiendo muchísimo, muchísimo que vayan a verlo. Está en Twitter, lo tuiteé ayer, pero también pueden ir a Medium y buscarlo allí. Len Serman, este artículo está completo en su totalidad, con todas las capturas de pantalla. Así que, por favor, tómense todo el tiempo que consideren absolutamente necesario, sin sentir la más mínima prisa o presión de ningún tipo, para reflexionar profunda y exhaustivamente sobre cada aspecto de lo que hemos discutido hasta ahora. Es de suma importancia que cada uno de ustedes tenga la oportunidad de procesar la información a su propio ritmo, de asimilar completamente los conceptos presentados, de analizar con calma cada detalle y de considerar todas las implicaciones posibles antes de avanzar. Queremos asegurarnos de que no quede la menor duda, que cada punto sea comprendido a cabalidad y que cualquier inquietud que pueda surgir sea abordada de manera satisfactoria. La claridad y la comprensión total son fundamentales para el éxito de nuestro objetivo común. Por lo tanto, les instamos a que se tomen un momento para internalizar todo, para conectar las ideas y para formar una perspectiva sólida y bien fundamentada. Y antes de que procedamos con el siguiente segmento de nuestra discusión o avancemos hacia el próximo tema, ¿sería posible, por un instante, que retrocediéramos un paso muy rápido aquí? Este breve retroceso nos permitiría revisar de forma concisa lo que acabamos de abordar, confirmar que todos estamos en la misma sintonía, que hemos captado los conceptos clave de manera uniforme y que no hay ningún aspecto que necesite ser aclarado, reforzado o discutido con mayor profundidad antes de continuar. Es una oportunidad crucial para consolidar nuestro entendimiento colectivo, para asegurar una base sólida y uniforme para lo que viene a continuación, y para garantizar que nadie se quede atrás en este proceso tan importante. La cohesión en nuestra comprensión es vital para el progreso efectivo. Quiero preguntarte, obviamente, no hiciste esto solo, ¿verdad?
¿Y de quién eran los datos o qué datos se usaron o qué? ¿Y quién hizo el análisis de esto? El artículo en Medium está disponible. Véanlo. Hay mucho más ahí de lo que vamos a poder discutir hoy por cuestiones de tiempo. Pero, ya sabes, esto no lo hicieron un par de estudiantes de secundaria. Vamos a entrar en eso. ¿De quién eran los datos que se usaron? Creo que eran datos de Uber, ¿verdad? Pero tú nos puedes decir. ¿Y entonces quién hizo el análisis de esto? Muy bien. Entonces, ¿cómo sabemos estas cosas? Estoy haciendo este resumen de hallazgos, yendo rapidísimo aquí. ¿Cómo sabemos estas cosas? Uber les hace una promesa a todos sus conductores. Está justo en su sitio web corporativo y para los pasajeros, donde dice, oye, cualquier persona que haya usado nuestra plataforma, ya sea pasajero o conductor, que lo desee, solo tiene que seguir estos sencillos pasos. Los pasos están detallados en la página web y compartiremos contigo tu historial de viajes. Así que, con eso como contexto, empecé a correr la voz entre varios conductores que conozco o de los que tengo referencia, y ellos a su vez pasaron el mensaje a otros. Y comencé a recibir correos electrónicos de conductores que decían, hola, estaré encantado de ayudarte. Seguiré adelante y lo solicitaré y lo compartiré contigo. Y dije, genial. Y he recopilado un montón de estas historias de viajes que describiré un poco más en un segundo. Es muy importante lo que dije. Hay un tipo particular de conductor. No voy a repasar cientos y cientos de conductores. Quiero buscar un conductor en particular, porque vamos a profundizar muchísimo en lo que nos pueden contar años y años de 31,000 viajes. Y los requisitos que tenía eran que quería un conductor que hubiera manejado al menos 5 años. Quiero obtener datos de 2019, el año antes del COVID, y compararlo con la actualidad y ver qué ha pasado entonces versus ahora. Quería que el conductor siempre manejara en la misma ciudad porque hay condiciones diferentes en cada ciudad. Quería que el conductor condujera únicamente para Uber y, principalmente, predominantemente para Uber. Solo vamos a mirar a Uber. No quiero entrar en temas de viajes reservados y Uber Premier y todas esas cosas. Y quiero a alguien con una alta tasa de aceptación y quiero a alguien con una tasa de cancelación extremadamente baja y quiero a alguien con una calificación de 4.9 o superior. El chico que elegí cumplía todos esos criterios. Calificación de 4,99. Recibió una sola calificación que no fue un 5 en sus últimos 500 viajes. Buen tipo. Este es el tipo de conductor. Entonces puedes decir, bueno, ¿por qué basas todo esto solo en un conductor? Este es el tipo de conductor que Uber debería valorar. Todo lo que acabo de decir es exactamente lo que Uber debería buscar en todos sus conductores. Y van a partirse el lomo durante 5 años en tu plataforma, ofreciendo un excelente servicio a los pasajeros, aceptando la mayoría de los viajes que le ofreces. ¿Por qué no valorarías y querrías cuidar a este tipo? Así que veamos cómo le fue a este tipo. Y ese fue el análisis profundo que hicimos. Así que tuve a 2 estudiantes de MBA y a mí mismo revisando estos registros de datos. Y les digo que cualquier conductor que esté escuchando hoy y quiera solicitar sus datos, recibe mucha información en el archivo que Uber te da. No me vas a creer. No vas a saber qué hacer con eso. Es realmente complicado y tenía a 2 estudiantes de MBA increíblemente inteligentes que son mucho mejores en matemáticas que yo. Trabajando durante 8 meses, revisando estos datos de un lado a otro, nos reuníamos semanalmente, muchas veces a la semana, así que, en fin, se invirtió mucho trabajo en esto con muchos datos. Eso es. ¿Sería justo decir que hicieron ingeniería inversa al algoritmo de precios? Creo que hemos llegado más lejos que cualquier otro, pero hay algunos secretos oscuros y profundos que no conocemos. Ahí lo tienes. Y luego, ya sabes, lo último que preguntarías es, ¿qué significa todo esto para tu audiencia, para los conductores en la plataforma de Uber? Mira,
No te voy a decir nada que no sospecharas, pero creo que, con suerte, al final de este programa sabrás de manera mucho más definitiva que tus corazonadas y lo que has estado experimentando es real. Está sucediendo porque tenemos montones y montones de datos que lo demuestran. Esto no es solo una captura de pantalla aislada. Así es como se ve el mundo para los conductores de Uber en general. Sí, bueno, en nuestro mundo, Len, como decimos, lo que pasa es que lo sentimos como conductores, pero no podemos probarlo, ¿verdad? Esto es una prueba. Esto es la prueba de lo que hemos estado sintiendo, experimentando, desde la tabla de tarifas hasta las tarifas anticipadas. Y entonces, es blanco y negro, está por escrito. Hablemos. ¿Qué significa esto para ti? Lo que diría es que espero que llegues a apreciar contra qué te enfrentas. Una empresa que tiene recursos inmensos, enormes habilidades analíticas, la base de datos más grande que el mundo haya visto en este sector. Y están utilizando todas esas capacidades para su propio beneficio, no para el tuyo. Oye, no les reprocho nada. Deberían hacerlo. Pero solo ten en cuenta que no son tus amigos. Ellos están ahí fuera para conseguir el mejor trato posible en 3.000 millones de viajes al año. Y más te vale ser igual de astuto e inteligente y usar todas las herramientas que puedas para tratar de igualar las condiciones lo mejor posible. No aceptes a ciegas todo lo que te llegue. Eso no te va a funcionar bien a ti. A ellos sí les va a funcionar de maravilla. Y por supuesto, he hablado con los CEOs de todas estas aplicaciones de apoyo a la toma de decisiones como Máximo, Solo y Gegiu y otros. Usa cualquier herramienta que puedas conseguir con la que te sientas cómodo porque necesitas toda la ayuda posible. Por cierto, son 3.000 millones de viajes por trimestre, no por año. Así que, bueno, no. Pero en este país, creo que tú en este país. Bueno, olvídalo. Sí, porque nosotros, ya sabes, al final, una vez que revises tus capturas de pantalla, sí, también deberíamos hablar de eso. Se hizo un estudio similar con mucho menos, lo mencionaré al final. Está bien. Algo que siempre digo es, trabaja de manera más inteligente, no más duro. Si no estás usando la app solo, entonces puede que estés trabajando más duro. Así que vamos a cambiar eso. Descarga la app, vincula tus cuentas, donde puedes gestionar tus ingresos, llevar el control de tus gastos y proyectar tus impuestos. No solo eso, puedes planificar optimizando tu tiempo, ganar más e incluso garantizar tu pago diario con ingresos garantizados. Descarga solo y comienza a trabajar de manera más inteligente, no más duro. Muy bien, volvamos a lo nuestro. Vamos a profundizar. Muy bien. Figura 3. Chris. Vamos a echarle un vistazo. De acuerdo. Entonces, sabes, si no te hubiera mostrado ese gráfico hace un minuto. Dicho eso, algo pasó a mediados de 2022. Eso hizo que la rentabilidad de Uber se disparara como un cohete y si tuvieras que adivinar cuándo sucedió eso. Déjame describir lo que estás viendo para quienes están frente a una pantalla, un teléfono y pueden ver esto. Y creo que será bastante obvio cuando entró en vigor el precio por adelantado. Entonces, ¿qué es lo que he mostrado aquí? La línea azul en el gráfico superior. La línea azul es el precio promedio por milla que los pasajeros pagaron por los 24,000 viajes que usamos en este análisis, ya sabes, por mes y año, entre 2019 y 2025. Así que, como pueden ver, la línea azul es el precio por milla subió desde el principio hasta el final. Pero es una historia diferente con lo que era el pago al conductor. Y este es este conductor, 24,000 viajes. ¿Cuál fue su pago promedio por milla? Justo el 1 de septiembre de 2022 entraron en vigor las tarifas por adelantado. ¿Qué pasó con el pago al conductor? Bajó y siguió bajando. Y pueden ver el pico inverso en el gráfico de abajo. La tasa de comisión de Uber empezó a subir de manera constante a partir del 1 de septiembre de 2022. Así que no es ciencia de cohetes.
Si puedes subir los precios y bajar los costos, es decir, el pago, vas a obtener un margen de ganancia más alto. Y ciertamente ese ha sido el caso, ¿de acuerdo? Así que, por cierto, solo para darles una idea, más o menos en esa época, cuando empezaron las tarifas anticipadas, la tasa de comisión promedio de Uber, al menos para este conductor, era de aproximadamente el 32%. Y para el final de este periodo, que lo extendimos hasta febrero de este año, era 10 puntos porcentuales más alta, del 32% al 42%. He trabajado con muchas empresas que matarían por conseguir siquiera 1 o 2%, aumentar su margen bruto de ganancia. Y lograr una mejora de 10 puntos porcentuales es algo bueno. Bueno, sí, bueno. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Cuánto vale esto para Uber? Les ha permitido lograr lo que yo llamo la trifecta de la mejora de beneficios. La trifecta, ¿qué significa eso? Están obteniendo tasas de comisión mucho más altas, en cada viaje, en viajes de mayor precio. Lo único mejor que tener un margen más alto es aplicar ese margen más alto a un viaje de mayor precio. Y además de eso, la otra cosa de la que no hablamos tanto sobre el precio anticipado. Pero Uber habló de ello cuando, por primera vez, muy al principio, introdujeron el precio anticipado. Dijeron, oye, vamos a reequilibrar. ¿Te acuerdas de eso? Vamos a reequilibrar los precios. Y lo que eso significa es que vamos a subir los precios en los viajes cortos y bajar los precios en los viajes largos. ¿Por qué querrían hacer eso? Bueno, querrían hacer eso porque la cantidad de dinero que Uber gana por viaje en un trayecto largo es mucho mayor que la cantidad de dinero que ganan en un viaje corto. Incluso bajando los precios para los viajes largos, bajando las comisiones en los viajes largos, siguen ganando 2 o 3 veces más en un viaje de 10 millas que en uno de 3 millas. Así que la trifecta, comisiones más altas en general, viajes de mayor precio en promedio, más viajes largos. Y simplemente midamos cuál era la ganancia por viaje de este conductor que ha hecho 24,000 viajes. En nuestro análisis, ¿cuál fue el precio promedio por viaje que Uber ganó con él en sus viajes de 2019 versus lo que ganaron en cada uno de sus viajes en 2024? Y la diferencia está en esta última casilla, en la parte superior derecha. Fue aproximadamente $1.30 más de ganancia bruta por viaje. Ahora, Chris, te he escuchado decir varias veces en este programa a lo largo de los años, ya sabes, con el tipo de volumen que maneja Uber. Incluso si pudieran ahorrar 5 o 10 centavos por viaje, eso suma dinero de verdad. No estamos hablando de centavos, estamos hablando de dólares. Floral. Así que, solo haciendo un cálculo rápido, no estoy diciendo que esto sea, ya sabes, un número perfecto auditado por la SEC. Pero si solo tomas la experiencia de este tipo y dices, si Uber está ganando, en promedio, $1.30 más por viaje, y lo aplican a unos 3,000 millones de viajes en Estados Unidos. Eso equivale a unos 4,000 millones de dólares. La misma política de precios anticipados entró en vigor en Londres, en Frankfurt, Alemania y en Río de Janeiro. Así que si llevas esto a todo el mundo y este tipo de mejora en las ganancias, por eso llegamos a la conclusión de que el mayor impulsor de la mejora de las ganancias de Uber en los últimos 3 años es esto. Este cambio fue endemoniadamente efectivo, pero es tan opaco como efectivo. Así que ahora la pregunta es, ¿cómo lo están haciendo y cómo funciona realmente en la práctica? Así que déjenme recuperar el aliento y pasamos a esa sección. Muy bien. ¿Por qué no ponemos la siguiente diapositiva? Ahora voy a intentar mantener esto lo más simple posible.
pero solo quería mostrarles una imagen para que vean lo importante que fue el cambio de las antiguas reglas de precios con las tarjetas de tarifas y cómo funciona hoy en día con el precio anticipado. Entonces, lo que hicimos fue que, en este caso, analizamos alrededor de 2.300 viajes que este conductor realizó en 2019 y para cada viaje dijimos, muy bien, ¿cuál fue la distancia del viaje? ¿Y cuál fue la duración? El tiempo P3. Y si hubo tarifa dinámica, ¿cuánto fue la tarifa dinámica? Y luego simplemente creamos esta fórmula que decía, bueno, lo que pagó el pasajero y lo que se le pagó al conductor es una función de cuánto duró el viaje, cuánto tiempo tomó y cuál fue el monto de la tarifa dinámica. Y simplemente lo pasamos por este análisis y obtenemos un resultado de predicción. Podemos predecir, si solo me das esas tres cosas, ¿sabes cuál sería el precio? Y luego podemos comparar nuestra predicción con lo que realmente pagaron al conductor. Bueno, entonces, lo que he mostrado aquí a la izquierda es nuestra predicción, usando simplemente una fórmula simple, distancia, tiempo y oleaje. ¿Cuál fue el salario del conductor en comparación con el real? Y como puedes ver, es casi un ajuste perfecto, con un 98% de precisión. Me dices el tiempo, la distancia y la oleada. Te diré lo que pagó el conductor y te diré lo que le pagaron al conductor. Solo son matemáticas. Y, por cierto, no debería ser ninguna sorpresa. Había una tarjeta de tarifas. Había un cierto precio en dólares por milla. Había un cierto precio en dólares por minuto. Y las oleadas fueron estrictamente aditivas. Hubo una oleada. Añadimos al precio el suplemento por el jinete. Añadimos dinero al sueldo del conductor. Hecho. Así que esto es lo que esperábamos. Esto es lo que tenemos. Bueno, siguiente gráfico. Ahora vamos al 2024. Y esta vez, el chico ha regalado 5.500 viajes en Uber en 2024. Y simplemente ejecutamos exactamente la misma fórmula. Está bien, que también podemos predecir lo que el pasajero pagará. Quiero que se le pague al conductor en función de esos tres factores. No muy bien, hay una gran dispersión. Se llama diagrama de dispersión y hay una gran variabilidad. Así que si miras a lo largo de la línea, si miras el gráfico de izquierda a derecha para cualquier precio predicho, puedes ver que el precio real o el pago real varía considerablemente entre un 30, 40, 50% de lo que sería el promedio, que es lo que marcaría la línea de predicción. Entonces, esto es solo una visualización de cuánta flexibilidad ha ganado Uber a través de la fijación de precios por adelantado para cobrar precios reales y pagos reales a los conductores. Significativamente diferente de lo que implicarían las antiguas reglas de tarifas. Bueno, está bien. ¿Y qué obtienen con eso? ¿Qué significa eso? Ahora pasemos al siguiente gráfico. Aquí es donde se volverá aún más interesante en el cuadro superior, el gráfico superior. En esta diapositiva, dije que en 2019, esas son las barras azules. Todo lo que vean en azul es lo que ocurrió en 2019. En 2019, el 86% de cada viaje estaba dentro de más o menos 10 del promedio para un viaje de esa distancia, esa duración y con el nivel de tarifa dinámica que hubiera. Y de nuevo, si me dices el precio, la distancia, el tiempo y la tarifa dinámica, el 86% de las veces va a estar muy cerca de la cantidad prevista en 2024. Solo el 22% de todos estos viajes, de los más de 5.500 viajes, solo el 22% estuvo dentro de ese rango de más o menos el 10%. Así que antes el pago era muy predecible y ese era el estándar, esa era la norma. Y ahora la norma es la variabilidad. Lo normal es que estés en un juego de azar. Si eres jinete, solo Dios sabe cuál será el precio. Si eres conductor, solo Dios sabe cuánto te van a pagar. Lo normal es que haya una alta variabilidad. Bueno, ¿qué significa eso? Bueno, la gran mayoría de los viajes se salen de lo normal. Entonces, ¿cuáles son esas excepciones? Y creo que hay tres excepciones importantes que debemos considerar.
Y esas son las tres casillas que ves en la parte inferior de este gráfico. La primera es cuando el pasajero pagó al menos un 10% más que el promedio para viajes de esa distancia, y tiempo y tarifa dinámica. La segunda es cuando el conductor recibió al menos un 10% menos de lo que sería el promedio para las características básicas del viaje. Y la tercera es cuando puedes hacer ambas cosas. Vaya, puedes subir el precio y bajar el pago. Muy bien. La primera, primas de precio para el pasajero. En el 22, esa es la primera barra roja. En el 22% de los viajes, cobré al pasajero al menos un 10% por encima de lo que debería ser el promedio para viajes de ese tiempo, duración y tarifa dinámica. Pero esos viajes con prima de precio son realmente valiosos. La tasa de comisión en esos viajes, que es la segunda barra roja, es del 49%. Vaya, esa es una gran tasa de comisión y representa el 33% de las ganancias totales que Uber obtuvo en los 5.500 viajes de este conductor ese año. Así que esto es un gran generador de ganancias para Uber. Poder cobrar a los pasajeros precios selectivamente más altos siempre que estén dispuestos a pagar. Pero, por mucho que los pasajeros hayan donado a la causa de Uber, los conductores han dado más, han cedido más. ¿Por qué digo eso? La segunda casilla, más de un tercio, el 34% de cada viaje que hizo este tipo le pagó. Estos son viajes que aceptó, que le pagaron un 10% o más por debajo de lo que debería ser el promedio para viajes de esa distancia, duración y tarifa dinámica. Así que está aceptando muchos viajes que pagan un pago pésimo y, como era de esperarse, la tasa de comisión en esos viajes es del 50% y eso está generando el 39%, casi el 40% de las ganancias totales de Uber. Así que puedes ver que hay una cantidad desproporcionada de la rentabilidad general que proviene de cobrarle más a los pasajeros o pagarle menos a los conductores. Y, Dios mío, ¿qué pasa si podemos hacer ambas cosas? ¿Y qué hay de los viajes donde al conductor le pagaron una miseria y el pasajero pagó una fortuna? Y ustedes han visto un montón de capturas de pantalla en la pantalla. Mira esta porquería, una tasa de comisión del 70%. Esto es horrible. Es un espectáculo fantástico. Ustedes tienen unas capturas de pantalla maravillosas, pero no nos engañemos. Es una pequeña porción del total. 4% de los viajes. Extremo. Estupendos. 57% generando 7%. En resumen, el 60% de los viajes de este chico cobró a los pasajeros al menos un 10% más, pagó a los conductores al menos un 10% menos, o ambas cosas. Y ese 60% de los viajes generó una tasa de comisión del 50% y produjo el 80% de las ganancias de Uber gracias a los viajes que realizó este tipo. Esto es lo que hace el precio anticipado. Distribuye ese margen en una gran cantidad de viajes y se convierte en la máquina generadora de efectivo en la que Uber se ha transformado. No se puede decir más claro que con los números. Los números hablan por sí solos. Sí, bueno, por último, y luego podemos ver qué opina Uber de todo esto tan interesante. Así que vamos a ver, ¿qué tengo ahora? Sí, vamos a profundizar en 2 ejemplos específicos. Y cada conductor en este programa se puede identificar con los 2 últimos análisis que voy a compartir con ustedes. Así que pasemos a la siguiente diapositiva, Chris. Ahora vamos a profundizar en estos viajes de despacho anticipado que mencioné antes. Y nuevamente, estos son viajes en los que todavía tienes un pasajero que paga en el asiento y, de repente, aparece la siguiente solicitud de viaje. Y tienes 10 segundos, lo que sea, para aceptarlo, lo aceptas y te vas. Bueno, en realidad,
Tomé dos historiales de viajes de conductores diferentes para este análisis. Estaban en dos estados diferentes, tienen patrones de conducción diferentes, pero lo primero que nos llamó la atención cuando investigamos cuántos de sus viajes eran despachos de avanzada. Vaya, esto sucede a menudo. Así que el primer conductor, la barra roja, es el porcentaje del total de viajes que son despachos de avanzada. El primer tipo tenía alrededor del 40% y el segundo tenía aproximadamente el 60% de sus viajes como despachos de avanzada. Quizá estos números sean inusualmente altos, pero esto es lo que está pasando. Bueno, vamos a centrarnos solo en el caso del 60%. Así que estos son viajes excelentes para los pasajeros en cierto sentido. Si eres pasajero y solicitas un viaje, Uber puede darse cuenta de que hay un conductor en camino. Le mandamos rápido un despacho de avanzada. Él la acepta y en segundos el pasajero recibe el mensaje: ya tenemos un conductor. Y creo que a los pasajeros eso les parecería genial y recibirían una confirmación de emparejamiento súper rápido. Y si esa es la razón, o por cualquier motivo, Uber está cobrando a los pasajeros un precio por milla más alto en los viajes de despacho anticipado que en los viajes normales. El conductor 2, el 60% de sus viajes con despacho anticipado, los pasajeros pagaban 4 pesos con 8 centavos por milla en esos viajes, frente a 3 pesos con 67 centavos por el normal. ¿Puedo mencionar? El pasajero no tiene idea cuando pide un viaje de despacho anticipado o normal, ¿correcto? Sí, pongámoslo así. Nunca lo he visto en mis viajes. Yo tampoco. Tampoco. Así que como pasajero, yo tampoco lo he visto, pero te voy a... Decir algo, te voy a mostrar en un segundo que los pasajeros pueden darse cuenta. Está bien. De acuerdo. Así que Uber está en una posición porque pueden hacer una coincidencia tan rápida de extraer un precio más alto de los pasajeros. ¿Cuánto crees que comparten con los conductores esa prima de precio por él? Sorpresa, sorpresa. Para el conductor 1, no hubo diferencia entre despacho anticipado o ninguno. Y para el segundo piloto, una pequeña diferencia. Básicamente, si puedes sacarle un precio más alto a tus pasajeros, pero no tienes que pagarle mucho a tus conductores, adivina qué pasa con la tasa de aceptación de Uber. Y eso es lo que dice el cuarto recuadro, el primero abajo a la izquierda. Para ambos conductores, la tasa de rendimiento que Uber obtiene en viajes de despacho anticipado es más alta que la de los viajes normales. Entonces, ¿qué significa todo esto? Los conductores están pagando más, pero recibiendo un peor servicio. ¿Por qué digo eso? Porque lo que realmente nos sorprendió, esto nos dejó boquiabiertos cuando vimos los resultados, es el quinto panel de este gráfico. ¿Cuál es el tiempo de espera promedio para los pasajeros? ¿Quiénes, como dijo Sergio, no tienen ni idea de eso? El viaje eso no es un despacho anticipado, pero en los viajes que sí fueron despacho anticipado, el tiempo de espera promedio para los pasajeros fue entre un 40 y un 60% más alto que en los viajes que se asignaron de manera, entre comillas, normal. Y, como era de esperarse, en el sexto y último panel de este gráfico está la tasa de cancelación de los pasajeros. ¿Qué porcentaje de todos los viajes que este conductor aceptó, o estos dos conductores aceptaron y el pasajero canceló, despachos anticipados y no anticipados? Conductor 2. El 10% de sus viajes fueron cancelados por los pasajeros en general. Y 4 veces cancelaciones ocurrieron en viajes anticipados que en viajes sin anticipo. Así que estás cobrando más pasajeros por peor servicio, generando tasas de cancelación más altas.
El conductor no obtiene beneficio y termina con un pasajero molesto, por lo que se también dejan menos propina. No investigué eso. La casa gana. Uber gana a costa de pasajeros y conductores. En dos casos. El último. Vamos con el último análisis a fondo. Viajes con tarifa dinámica. Ya sabes, las tarifas dinámicas, como todos sabemos, han estado con nosotros y con Uber desde el principio. Fue una de sus grandes innovaciones tempranas descubrir que podían usar la tarifa dinámica para equilibrar los momentos del día en los que había un desbalance entre oferta y demanda. Pero las reglas en aquellos tiempos solían ser bastante sencillas. Si había una tarifa dinámica, sabíamos cuál sería el precio base en aquellos tiempos. Así era, directamente del tarifario. Y si había una tarifa dinámica, digamos que era de $3, le sumabas esos $3 al pago base del conductor y le sumabas los mismos $3 al precio del pasajero. Muy simple, predecible, fácil de entender, ¿vale? Así que revisamos, volviendo al conductor que usamos para este análisis, con gran parte de este análisis. ¿Sabes cuál fue su experiencia con las tarifas dinámicas? Desde que llegaron las tarifas anticipadas. Se implementaron. Así que lo que hicimos fue mirar 2022 hasta el punto en que se implementaron las tarifas anticipadas y luego lo comparamos con 2024. ¿Cuál fue la frecuencia y el valor de las sobretensiones? Entonces, lo primero que se nota es que la frecuencia con la que Uber ofrece un aumento a los conductores ha aumentado drásticamente. Disminuido. Y todos ustedes lo saben. Ustedes lo han experimentado ustedes mismos. Estoy seguro de que este tipo no es la única excepción. No solo ha disminuido la frecuencia con la que se han ofrecido sobretensiones de cualquier tamaño, sino que también ha disminuido considerablemente el valor de las mismas. Así, en 2022, el valor promedio del aumento cada vez que se aplicó fue superior a $4. Y en 2024, ahora, con el precio por adelantado, solo cuesta $249. Y creo que lo que Uber ha descubierto es que no necesita un aumento repentino para decidir que puede aumentar los precios para los pasajeros o pagar a los conductores, lo que quiera. Así que simplemente dependen menos de las sobretensiones. Son menos frecuentes y hay valores más bajos. Bueno. Pero aquí está lo realmente interesante, y creo que ya sabes, tal vez esto sea un poco molesto para muchos conductores. No solo ahora los aumentos son menos frecuentes y menos valiosos, sino que Uber está recortando el valor del pago real que los conductores reciben en los viajes con aumento. Es decir, no están pagando el valor completo. ¿Por qué digo esto? Bueno, si nosotros, analizamos el precio total que se le pagó a un conductor en 2024 con y sin un aumento, y lo que descubrimos es que, en lugar de simplemente sumar el mismo valor de aumento tanto a lo que pagó el pasajero como a lo que recibió el conductor, Uber realmente estaba inflando el precio. Así que cuando le dices a un conductor, oye, hay un aumento de $3, al pasajero en promedio se le estaba cobrando un 68% más que eso. $3 y lo que sea que eso represente para $6 o $7. Y al conductor se le pagaba menos que el valor total del aumento porque Uber estaba recortando el precio base al que se le sumaba el aumento. Así que la combinación de esto es que la tasa de comisión de Uber sobre los aumentos pasó del 29% a principios de 2022, una cantidad muy baja, incluso menor que en los viajes sin aumento, al 44%, un incremento de 15 puntos porcentuales. Solo puedes lograr eso
Si subes el precio, los aumentos los pasajeros y recortas el valor que a los conductores y juntas esas dos cosas. Y en el último recuadro se muestra cuánto era y cuánto es ahora la ganancia bruta de Uber por cada viaje con aumento. En 2022, en los viajes con aumento, Uber en promedio ganaba $4.25. En 2024, en los viajes con aumento, estaban ganando $8.66. Si alguna vez hubo un caso, una situación o un escenario en el que se estuvieran implementando políticas de aumento de precios de manera significativa en un área, elevando los costos para los consumidores o clientes, mientras que, simultáneamente, se estaban realizando recortes sustanciales en los pagos o compensaciones en otra parte, afectando a proveedores, empleados o socios. Entonces los aumentos de precios y las reducciones de pagos se convierten en un tema de gran relevancia y preocupación. Sí, quiero recalcar y enfatizar de manera muy clara que este hecho, esta información que ha salido a la luz, fue algo que me sorprendió gratamente y por lo cual estoy profundamente agradecido. Sabes, quiero expresar mi sincero agradecimiento por haberlo tuiteado, por haber compartido esta valiosa información en la plataforma de Twitter, porque, honestamente, yo no estaba al tanto de esta situación. No tenía conocimiento previo de estos movimientos económicos y financieros que se estaban llevando a cabo y tu publicación ha sido fundamental para informarme y para que pueda comprender mejor el panorama actual. Es crucial estar informado sobre estas dinámicas para poder formar una opinión completa y precisa sobre las implicaciones de tales acciones en el mercado y en la economía en general. De hecho, un conductor me envió un mensaje y luego vi tu tweet. Es que no sabía que la Universidad de Oxford estaba realizando su estudio. Y han estado trabajando duro en esto durante el mismo periodo de tiempo, mucho tiempo, que yo. Tampoco ellos estaban familiarizados con lo que yo hacía. Y la fuente de los datos era la misma. Entonces, en ambos casos, ellos y yo usamos datos del historial de viajes de los conductores. Yo solo tenía un puñado de conductores. Como dijiste tú, Sergio, creo que ellos tenían 250 y algo más. Así que ellos tenían miles, decenas de miles, cientos de miles de viajes, ya sabes, con muchos más conductores de los que yo tenía. A grandes rasgos, llegaron exactamente a los mismos hallazgos que yo. Si recuerdas ese primer gráfico que mostraba eso, desde el instante en que se introdujo el precio anticipado en el Reino Unido, aquí, tanto el pago del pasajero subió, el pago al conductor bajó y la tasa de comisión aumentó. Y eso no eso. Claramente atribuible al instante en el que se estableció el precio inicial. Así que, ya sabéis, ahí lo tenéis. Profundicé un poco más, como los dos análisis que acabamos de mencionar sobre viajes de despacho avanzado y precios dinámicos, pero a un nivel muy amplio, obtuvieron exactamente los mismos resultados. Como lo hicimos, ahí lo tienes. Está bien, está muy bien. Sí, todo está perfectamente bien. Y, lamentablemente, no tengo absolutamente nada de cerveza en este momento. Bueno, pude leer el comunicado oficial de Uber que me enviaron, así que aquí vamos. Y te daré la oportunidad de responder a esto. Y luego concluiremos, ya sabes, ¿es este un trato único y definitivo? ¿Y qué podrían aprender de todo esto los conductores? No, porque, sabes, creo que aquí hay una línea muy fina que hay que entender. De todos modos,
Aquí está la declaración oficial de Uber. Señor, las afirmaciones del señor Serman son sumamente engañosas, basadas únicamente en la historia de un conductor y muchas suposiciones. Nadie lo sabe mejor que la audiencia de Rajshaga. No sé por qué pusieron eso ahí. La audiencia de Rajshaga sabe que hay más de 8 millones de conductores y repartidores usando Uber, muchos de los cuales hacen públicos sus datos. Y aún así, Serman eligió basar sus conclusiones en la historia de solo uno. La idea de que el precio anticipado es una especie de manual secreto para el engaño. Es ficción. Los precios de Uber buscan brindar transparencia a ambas partes del mercado, no ocultar la pelota. Bueno, así que esa fue su declaración. Y les dije, les prometí, los leí. Y así puedes responder durante 1 minuto más o menos. Así que supongo que no les gustó el informe. Supongo. Ya sabes, te lo diré. Al final del día, no importa lo que yo piense. En realidad no lo es. Importa mucho más lo que piensan tus oyentes. Importa lo que piensen las legislaturas estatales. Importa lo que piense la Comisión Federal de Comercio. Todos ellos ahora tienen mi informe. Todos ellos lo tienen y se los he enviado desde entonces. Me enteré de eso literalmente ayer, los informes de la Universidad de Oxford. Y, ya sabes, la gente puede decidir por sí misma cuál fue el término que usaron. Una narración tremendamente engañosa. La gente puede decidir por sí misma si lo que he intentado compartir hoy es tremendamente engañoso y una narración. Y en conjunción con proyectos de investigación similares que utilizaron más retroalimentación, más participación del conductor de la que yo tuve. ¿O no? Mire, hay muy buenas razones para que Uber no quiera ser franco y claro al compartir con nosotros, la audiencia y todos los grupos de interés. Acabo de mencionar, ya sabes, cuál es el verdadero problema con sus operaciones comerciales. Mira, los trabajadores quieren sentirse valorados y que están recibiendo un trato justo. A los clientes de viajes compartidos no les gusta sentir que se están aprovechando de ellos. Uber está haciendo exactamente eso millones de veces al día. No valoran a sus conductores y se aprovechan de los clientes con las políticas de precios que implementan. Y no nos culpo por no querer dejar eso demasiado claro y explícito. Pero cuando salen con este tipo de críticas a mi estudio, al estudio de la Universidad de Oxford, y en el pasado, me ha pasado lo mismo cada vez que he intentado investigar. Sus prácticas empresariales salen con estos, ya sabes, ataques de perro guardián totalmente engañosos. ¿Qué dijeron la última vez? Nuestra tasa de comisión no se acerca ni de lejos al 40%. Estás profundamente equivocado o algo por el estilo. Pero fíjate que nunca respaldan estas críticas con datos concretos. Solo puedo soñar con acceso al volumen de datos de Uber. Si crees que he cedido, muéstranos los números. Pon el dinero donde pones la boca. Dinos exactamente cuál ha sido tu tendencia en Estados Unidos. Las tasas de comisión de los viajes compartidos desde 2019 hasta 2025. Quiero verlo. He hecho el mejor trabajo mostrándote lo que creo que es, basado en los datos a los que he podido acceder. Si crees que eso es incorrecto, pon el dinero donde pones la boca. Saca los datos. Ponlo afuera. Si no están recortando los bonos por alta demanda, hagan el mismo análisis que yo hice sobre millones de conductores, no solo el pequeño grupo que yo tenía. Miren,
Ustedes podrían tener pruebas irrefutables de que todo lo que he dicho está equivocado. Pónganlo ahí afuera. Me encantaría escucharlo. Me encantaría aprender. Los conductores están recibiendo un mejor trato del que yo creo. Sí, bueno, creo que sí. No lo harán y esa es la razón por la que no lo harán. Bueno, obviamente. Y también leí su respuesta al informe de Oxford. Es bastante parecido. Ellos. Lo leí y no lo reconocieron. Ni siquiera reconocemos qué datos usamos. Se acabó para un Par de cientos de ustedes que están aquí y para miles que van a ver esto. Pondremos capturas de pantalla. De hecho, Len tiene una carta bastante simple, ya sabes, de cómo acceder a tus propios datos. En ciertos estados, es tu derecho legal acceder a tus datos. Por ejemplo, California. En algunos estados, puede que no lo sea. No lo sé, pero profundizaremos en ello. Y esto es algo que se hace una sola vez. Len, ¿has terminado con esto o quieres más datos? Porque ahora vas a tener 1,000 personas dispuestas a compartir sus datos contigo. Permítame volver a eso. Me espera un trauma. Me subiste la presión arterial y En una vida, dice Len, tengo una vida. Bueno, está bien, no podemos perderte. Así que, bueno, no lo sé. Te cedo la palabra, amigo. Te cedo la palabra por el próximo minuto. Sabes, te agradezco lo que haces por la comunidad de conductores. Has sido un gran amigo para el programa y para el canal, para mí personalmente y para Chris, obviamente, y para todos los conductores alrededor del mundo, no solo en Estados Unidos. Y creo que lo que dices tiene peso. Y sí, simplemente te cedo la palabra para que cierres el segmento. bueno, no preparé una declaración de cierre. Desde el corazón, desde el corazón. Déjame cerrar con un par de ideas en las que he estado pensando mucho, no solo sobre Uber, sino sobre muchas empresas en general. Y es lo que creo que es la importancia para cualquier empresa, especialmente una empresa de servicios. Y eso es lo que es Uber. Está ofreciendo un servicio muy valioso a 100 millones de personas, usuarios frecuentes en todo el mundo. Es un gran servicio. Pero creo que una empresa basada en servicios, en particular, necesita ganarse la confianza de sus clientes y empleados o trabajadores, llámalo como quieras. Y para ser muy franco y directo, creo que el CEO de Uber ha recibido algunos consejos muy malos, en el sentido de que la reacción de la empresa que acabas de compartir con nosotros respecto a mi trabajo, pero también al trabajo de cualquier persona, es como de perro de ataque. Ya sabes, nosotros tenemos la razón, ellos están completamente equivocados y, bueno, nada de lo que he escuchado hoy, y de nuevo, no importa lo que yo piense, importa lo que piense tu audiencia. Generaría credibilidad y confianza si yo estuviera del otro lado recibiendo eso. Y, ya sabes, podrías preguntarle a tus conductores y ellos se quedan ahí con su cuadro de texto. ¿Confías en que esta empresa te tratará justa y equitativamente? ¿Será directa y honesta contigo, franca, y no se aprovechará de ti? Creo que han perdido la confianza de la comunidad de conductores y de muchos pasajeros también. Esa, a largo plazo, no es una buena forma de gestionar un negocio, en mi humilde opinión. Bueno, aquí está el profesor. Por favor, no diga Len, profesor. Len Serman. Me quito el sombrero. Gracias. Sigue viniendo. Mantener la presión. Y siempre serás bienvenido aquí, por supuesto. Muy buen trabajo. Gracias por hacer esto. Y nuestro público lo agradece. Y lo aprecio personalmente. Gracias. Gracias. Está bien, gracias por ver. Ese breve y pequeño clip fue de nuestra transmisión en vivo. Muéstrame el Club del Dinero con Sergio y yo.
Los martes, 18 horas, Oriental, 3 de la tarde, Pacífico. Asegúrate de suscribirte y activar todas las notificaciones para que se te notifique cuando estemos en vivo. Además de todo nuestro increíble contenido, asegúrate de revisar este video aquí mismo que te llevará a la transmisión en vivo completa o revisa este otro video. Justo ahí, muy bien, manejen con inteligencia todos.